consciente de que hoy, a más de 40 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, aún no ha quedado muy claro, o mucha gente no tiene bien en claro, qué eran las SS, qué eran las SA. Una fue anterior a la otra, una englobaba a la otra. Las SA, hacemos un poco un resumen de lo publicado, fueron la primera arma con la que contó Hitler en una época de revolución, en una época de necesaria violencia para imponerse sobre el adversario político. Era una época de política violenta, evidentemente, de uniformes, tanto de los nazis por un lado como de los comunistas por el otro. Y se necesitó de esa masa de violentos hombres con camisas pardas, que crecieron y llegaron a desafiar incluso la autoridad de Hitler, y llegaron a plantearle la necesidad de que ellos en realidad eran el ejército que Alemania necesitaba. Las cifras, bueno, asustaban. 3 millones de SA, estamos hablando antes de la Guerra Mundial, frente a 100.000 hombres de las Fuerzas Armadas, lo que permitía en principio el Tratado de Versalles. Una desproporción absoluta. Alguien puede decir, con razón lo pedían. Y Hitler se dio cuenta en ese momento de que ya no necesitaba a esos pendencieros, sino que necesitaba mucho más cerebro que músculo. Necesitaba además hacer buena letra, quedar bien con los industriales, con el pequeño burgués, con los intelectuales. Y fue muy sutil. Poco a poco hizo que creciera esa guardia de corps suya, esos hombres de negro, esos fanáticos leales, caballeros teutónicos, SS. Crecieron, llegaron a dominar toda la escena política y también guerrera de la Alemania de esta época. Lo decíamos antes, en octubre de 1944, 900.000 hombres en las Waffen-SS. Pero esa era solo una cara de la polifacética SS. Estaban también, como señalábamos, los asesinos, los torturadores, los espías. Aquí entran las siglas, la SD, la llamada Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad, todos eufemismos. La Gestapo, también dependiendo de la SS, la Geheime Staatspolizei, o sea, policía secreta del Estado, más que secreta, policía política. Todo esto, todo este organigrama confuso, tratará de ser develado en los minutos que tendremos a continuación. Continuamos entonces con la historia, o con historias, mejor dicho, de las SS. Aún detrás del frente, en los territorios ocupados de Europa Oriental, dos tendencias asesinas inherentes a la política racial de la SS se juntaron en una orgía de matanzas por medio de balas y gases que redundó en la muerte de cuando menos 4,5 millones de judíos y probablemente 20 millones de eslavos y de otros pueblos subyugados. Los tres grupos involucrados en los crímenes cometidos en nombre de la SS fueron la Gestapo, la SD y la policía alemana. En 1936 Himmler fue nombrado jefe de la policía alemana y comenzó a unificar a la policía en una fuerza nacional y a reorganizarla en dos ramas. El general SS Kirk de Luger estaba al mando de la rama uniformada que era responsable del orden público y conocida como policía de orden. El general Reinhard Heydrich estaba al mando de la policía de seguridad que estaba compuesta por la Gestapo y el servicio de seguridad de la SS, o sea, la SD. Los campos de exterminación en Polonia eran operados por oficiales de la Gestapo. En los campos de concentración, el departamento político era manejado también por oficiales de la Gestapo, quienes eran responsables de mantener registros de los prisioneros. Los grupos especiales de acción que se encargaban de asesinatos al por mayor estaban compuestos por oficiales de la Gestapo, hombres de la SD y policías alemanes regulares. Esta complicada red de órganos del Estado y de seguridad del partido al mando de Himmler fue responsable de la mayoría de los crímenes atribuidos a la SS en su totalidad. Para las invasiones de Polonia y la Unión Soviética, Heydrich formó grupos especiales de acción con oficiales de la Gestapo y la SS. Sus obligaciones eran apoderarse de archivos, registros policíacos, hacer redadas y ejecutar a cualquiera considerado como amenaza al nuevo orden político y racial de Alemania.
La SS reconoció que el fusilamiento de cientos de miles de hombres, mujeres y niños era ineficiente y demasiado público. La orden de exterminar a los judíos fue dada por Hitler a Himmler como vicepresidente de la SS y jefe de la policía alemana. Él a su vez la encomendó a Reinhard Heydrich, jefe de la policía de seguridad, así como los arreglos subsecuentes. En la jefatura de la seguridad del Reich, en el departamento 484, con frecuencia conocido como el departamento judío, la maquinaria organizadora fue instalada allí para las redadas y también para el transporte de los judíos. Los judíos eran enviados a los recién construidos campos de exterminación en las provincias al este de Polonia: Kellinow, Sobitor, Belzec, Treblinka, Majdanek o bien Auschwitz, el campo más famoso en el mundo entero. Auschwitz era mitad campo de concentración y mitad de exterminación. Era manejado por la Oficina Económica y Administrativa de Oswald Pohl, de la SS. Joseph Elber nació en 1897 en Sudetenland. Siendo trabajador textil, se unió a la SS en 1939. Desde 1940 fue sargento en la oficina de la Gestapo en Auschwitz y era el encargado de recibir a los recién llegados. Yo tenía en Birkenau, no lejos de la plataforma, la cabaña de un líder de bloque, junto al campo de mujeres. Ahí también tenía 2 cuartos y ahí revisaba el número de prisioneros que habían llegado y entregaba un recibo. Cuando el líder del transporte y los guardias se marchaban, la gente empezaba a formarse en varias filas para que pudieran pasar frente al médico del campo y entonces él seleccionaba aquellos que tenían que entrar en el campo y aquellos que entrarían a las cámaras. Los seleccionados para trabajar podían esperar vivir meses antes de que la enfermedad, el agotamiento o la desnutrición los abatiera. Cuando ya no podían trabajar, generalmente eran despachados con una simple inyección. Uno de los que administraba las inyecciones era Joseph Kler, nacido en 1904 en Alta Silesia. Se unió a la SS en 1932 siendo carpintero de oficio. En 1934 era enfermero en un asilo mental. Durante el mes de agosto de 1939, Kler se inscribió en la Waffen-SS y en octubre de 1941 estuvo en Auschwitz como ordenanza médico. Morían inmediatamente, tan pronto como eran inyectados. Como he dicho antes, el hombre ya estaba muerto antes de que la inyección le fuera administrada. Esta muerte no era tan espantosa como la de gases, esa sí que era terrible. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.